Queremos que ellos hoy compartan con nosotros su testimonio, un testimonio muy cercano a su corazón y que sea para nuestro provecho, para que este momento también lo que vamos a compartir con ellos, que lo tomemos también personalmente, abriendo nuestro corazón a la experiencia tan humana y tan profunda, lo que nosotros podemos también recibir en nuestro corazón. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Gracias, Padre. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, agradecerle pues al Padre Marius que nos haya hecho esta invitación, porque él de primera mano conoce nuestra realidad, la realidad que hemos venido, digamos, viviendo hace ya varios años. Conozco al Padre porque él va a oficiar la Eucaristía en la empresa en la que yo trabajo y precisamente donde yo también administro las Eucaristías. Entonces, no, mucho por contarles, probablemente nos podríamos quedar aquí toda la mañana. El Padre nos dice que no, que media horita era suficiente, pero yo creo que es un tema muy profundo, que uno pudiera sentarse realmente a tomar agüita y tinto y quedaría uno mucho rato hablando de esta situación. Digamos que yo le hice una pregunta al Padre una vez, nos hizo la invitación, y era ¿cuál era el público objetivo? Cuando él me aclara quién era el público objetivo, a mí definitivamente me genera una gran admiración. O sea, el hecho de que ustedes estén acá, a nosotros nos genera realmente un gran respeto y admiración por ustedes, porque es que tener ese sentido de ayuda a otras personas y a otras familias, eso no lo tiene cualquiera. Hoy es domingo, pudieron ustedes estar en otro lugar, ¿no es cierto? Haciendo deporte, compartiendo con su familia, en otro tipo de actividades, pero ustedes deciden estar acá, y es a través de un voluntariado, y ustedes deben de tener un sentir en su corazón, seguramente un llamado del Señor a ayudar, ¿cierto? Y para nosotros eso es muy especial, desde la arista de como una familia que ha sufrido o le ha tocado experimentar una pérdida tan sensible como es perder a un hijo, porque precisamente esa es la invitación que el Padre nos hizo para poderles contar un poco acerca de nuestra experiencia. Vamos a estar tratando de rotar por aquí porque también tenemos público por acá. Entonces, bueno, no, agradecerles que estén acá, los admiramos mucho, de verdad que es una tarea muy bonita, el hecho de ser voluntario, realmente sentir en su corazón eso. Entonces el Padre nos dijo, no hay un libreto, es lo que tengamos en el corazón. Vanessa, mi esposa y mi persona nos conocemos hace ya casi 30 años que nos conocimos. Fuimos 6 años de novios, a mí me cogieron con una escopeta en la mano y para que nos casáramos. Bueno, ¿o es usted o es usted? Cuando eso estaba la propaganda del novio bombril, entonces me cogieron así. Entonces, bueno, la madre de ella fallece por un aneurisma cerebral y yo estaba muy aburrido en mi casa por un tema de violencia intrafamiliar. Entonces, después de cumplir unos objetivos, le propongo a ella que nos vayamos a vivir un año en concubinato. Peleamos como un berraco, casi terminamos. Ella me dijo, listo, pero se casa conmigo en abril, eso fue como un diciembre. Yo hice el curso con ella en enero, febrero. Me pareció el matrimonio muy duro, muy difícil, y le dije, no, yo todavía no me quiero casar. Peleamos demasiado, casi nos separamos por eso, pero yo creo que el Señor nos tenía para grandes cosas. Y más o menos al año, yo me siento muy seguro y le propongo matrimonio a ella. Ella me dice, listo, y ya llevamos una cantidad de tiempo juntos. De ese matrimonio nacen 2 hijos hermosos, el mayor José David y el menor Juan Sebastián. Digamos que todo transcurre, muchachos, de manera muy normal, ¿no? Una familia feliz. Pero las realidades de la existencia no tienen estrato. Eso es muy importante, que se lleven eso hoy en el corazón. Las realidades de la vida no escogen sujeto. Realmente las realidades de la existencia nos abordan a todos sin importar el estatus, el estudio que tengas, la posición que tengas. Y son realidades que nos llegan simplemente. Eso nos costó a nosotros mucho entenderlo, nos costó mucho.
Porque nosotros la primera pregunta que nos hacemos era ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? Y digamos que muchas cosas pasaron a través de eso. Nosotros tuvimos una vida relativamente tranquila, con las afugias que normalmente las parejas tenemos, ¿no es cierto? Y nace nuestro niño José David, un negro hermoso, hermoso, mi hijo, en el año 2007, el 28 de febrero del 2007. Después de tener inconvenientes para concebir, de hecho, nosotros dos, entonces no podíamos tener bebé, no podíamos tener, y eso nos mandaban que comiéramos de todo, hasta un amigo, por allá yo trabajé en una planta 5 años, que consiguiéramos cáscara rallada de armadillo, bueno, que comiéramos pescado, que tuviéramos las relaciones y luego los pies para arriba de ella, bueno, todo lo que se imaginen. Pero no, resulta que nos hicimos chequear y ella tenía una situación como de miomas, las masitas que a veces a las mujeres les dan. Y entonces se hizo operar y casi que a los 15 días quedamos embarazados de José David. Un negro hermoso, siempre fue muy inquieto, lloraba mucho, buscó mucho a la mamá lo alimentó mucho tiempo, mi esposa lo alimentó mucho tiempo, más que el que era permitido alimentar. De hecho, tuvimos la oportunidad de que ella se retirara del trabajo para poder atender al niño. Un niño muy especial, muy particular, de hecho. Él gateando lo llevábamos al pediatra y el pediatra una vez nos dijo que le pusiésemos atención a ese niño porque él tenía al parecer unas capacidades especiales. Y la verdad es que sí, él era un niño muy especial. Pero llegó la sorpresa. Él, digamos que fue desarrollando pues, su niñez y su infancia normalmente en el colegio y demás, y tenía unas capacidades extraordinarias. Y tuvimos la oportunidad, muchachos, de darnos el primer gusto de un viajecito internacional. Nos fuimos para México y la pasamos delicioso, la pasamos de verdad delicioso. Pero de regreso de ese paseo, pues el niño manifestó dolor en su estomaguito, ¿cierto? Dolorcito en su estomaguito. Bueno, cuando ya decidimos llevarlo eso fue como enero del 2017, recibimos una noticia devastadora. Nuestro niño tenía un tumor cancerígeno, era un neuroblastoma, era una zona muy complicada de su cuerpo, no era solo un dolorcito general como tal que nuestro niño tenía, sino que era una enfermedad bastante compleja. Bueno, 2017, ¿no? Entonces es el primer momento quizás que queremos recomendarles. Esos primeros momentos de algo inesperado son muy difíciles y es quizás cuando más apoyo la familia necesita. Es definitivo porque la familia no sabe cómo que está pasando acá. Es muy extraño, es como si te cayera una avalancha llena de palos y estás metido rodando en esa avalancha con lodo y tú no sabes cómo por dónde sacar la cabeza para respirar, porque tu vida en teoría es normal, entre comillas, y estás recibiendo una noticia devastadora, realmente desde todo contexto. En ese sentido, pues la vida de nosotros cambia en ese momento, la verdad. La vida de nosotros cambia en ese momento. Fue bastante difícil. Porque teníamos un hijo con una enfermedad grave, o sea, era grave porque estaba en juego la vida de mi hijo, de nuestro hijo. Teníamos la angustia de cada uno de nosotros como individuos, ¿no? Las emociones de mi pareja, de mi esposa, las emociones mías. También teníamos a un hijo más pequeño, teníamos un hogar, una mascota, de hecho, que fue fundamental en ese proceso. Entonces, es muy importante porque empiezan todas las dudas, ¿no? Nosotros sí éramos creyentes, pero no éramos como tan practicantes, sí éramos de ir a misa y todo este tema. Pero entonces estás metido en una avalancha de emociones. Y como había que tomar la decisión de tratar al niño, pues eso tenía que ser prácticamente inmediato. Y no fue un tratamiento fácil. Para el tema nuestro, que fue pues, el cáncer,
a veces uno no sabe qué es más difícil, si la misma enfermedad o el tratamiento. El tratamiento deteriora mucho a las personas y pues mucho más a los niños, aunque los niños nos tienen mucho que enseñar a los adultos. Uno ve cosas en los niños en medio de sus tratamientos que uno no se imagina. Ellos le enseñan a uno mucho y nuestro hijo nos enseña una resiliencia tremenda. Entonces, para ustedes como voluntarios es muy importante ese acompañamiento. A veces uno no sabe ni cómo se siente. Inclusive las personas que pasamos por esto, si nos dicen algo nos molesta y si no nos dicen también. Eso lo vivimos mi esposa y yo. Si me decían algo era equivocado y si no me hablaban, pero ¿por qué no me hablan? Y lo otro, muchachos, es que las familias o los papás que estamos atravesando por esas situaciones podemos también sentirnos revictimizados. Es increíble, pero es cierto. Porque la gente te revictimiza a partir inclusive de tu suplicio, de tu situación. Por ejemplo, yo viví la separación de mi familia. Mis hermanos no fueron como capaces de acompañarnos en una realidad que estábamos viviendo. Y si había algo de unión familiar, eso se difuminó. Y eso es algo con lo que a uno le toca convivir, porque es verdad. De hecho, nosotros estuvimos en una fundación que se llama Lazos, que fue fundada hace más de 30 años por una persona que perdió a su hijo por leucemia, y escuchábamos muchas historias. Y en algún momento también una compañera de mi empresa nos dimos cuenta que había perdido a su hija por muerte súbita. Y es muy charro porque nosotros la visitamos a ella, pues a su esposo, ellos son sobrevivientes a una situación tan difícil, enseguida hablamos de eso. Y nos decía que era muy particular, que porque la que había perdido a la hija era ella, pero ella como si le saliera de ver a sus amigas o a su familia. Y es verdad, nosotros lo experimentamos. La gente normalmente se aparta. Cuando la gente se aparta, si hay un voluntario como ustedes, entonces debe de acercarse, de abrazar a esa familia, de abrazar a ese niño, porque hay una alta probabilidad de que ese niño parta a razón de una enfermedad como lo es el cáncer. Entonces, a partir de ahí se han dado muchas cosas que para nosotros han sido un desarrollo de mucha conciencia. Por eso a mí me genera mucha admiración esta obra que en cabeza del padre, de su comunidad, ustedes hagan, porque eso no es tan fácil hacerlo. Tiene que nacer desde el corazón, definitivamente. Y de ahí, pues han venido muchísimas cosas de aprendizaje para nosotros. Obviamente, pues un dolor muy profundo que probablemente no se mengue, y uno va aprendiendo con el tiempo a vivir con ese dolor. Nuestro niño era hermosísimo, era negro con un cabello precioso, churrusquito, él era así trigueñito, mi esposa es morena, yo soy un poquito más blanco. Él era hermoso y lo vimos muy mal, le hicieron un trasplante de médula ósea, lo tuvimos un mes hospitalizado con el cuerpo como con un color grisáceo. Hay mucho detalle que a uno se le marca en la mente, que no valdría la pena contarlo, pero nosotros lo vivimos cuerpo a cuerpo con él. Fue bastante difícil. A mí me gustan los tatuajes, como pueden ver. Aquí están mis dos hijos. El que están viendo aquí es él. Él es el que se nos fue en el 2019. Él parte el 12 de octubre del 2019. Ya son 6 años que lo perdimos. Pero fue un titán, un luchador. Y realmente el tratamiento fue muy difícil. Era muy desgastante para nosotros, muy desgastante para él. Hasta que nos dieron la terrible noticia. Él recayó varias veces hasta que nos dijeron que no había nada que hacer por él. Nosotros nos lo llevamos a nuestra casa. Él muere el 12 de octubre del 2019 en la mitad de mi esposa y mí, en la cama, un sábado, más o menos de 2:20 de la mañana muere mi hijo. Y ya él parte en ese momento. Obviamente nosotros no tenemos capacidad de ver cosas alrededor, pero estuvimos muy acompañados porque tuvimos, digamos, el seguimiento de una persona muy especial, de Anita Padre. Y Anita, que es una persona muy especial para nosotros, siempre nos acompañó desde la oración.
Entonces la obra que ustedes hacen es una cosa muy hermosa. Yo quiero resaltar eso hoy, que se vayan con esa convicción de que lo que están haciendo es correcto. Ustedes le están robando una sonrisa al Señor. Ustedes se imaginan lo que significa eso. Yo a veces le digo al Señor, Señor, que yo obre y que cuando lo que nosotros hagamos como pareja le estemos a ti o te estemos a ti robando una sonrisa. Lo que ustedes hacen es robarle sonrisas al Señor, porque no es fácil, realmente no es fácil. Yo en lo personal considero que la vida es un milagro, créanme. Yo creo que la concepción de un ser humano es un gran milagro. Que el Señor utilice la unión entre un hombre y una mujer, ponga allí esa chispa y genere allí una vida, es un milagro. Es un milagro que esa criaturita se desarrolle en el vientre de la mamá. Es un milagro que al momento del parto esa criatura nazca, que no se muera la mamá y el bebé. Es un gran milagro que esa criaturita se desarrolle y llegue a ser inclusive una persona adulta. Para nosotros es un verdadero milagro, porque la muerte nos acompaña desde la misma concepción. Es algo que nosotros de pronto no teníamos en cuenta. Nosotros jamás, nadie nos había hablado de la muerte o de la posibilidad de perder a un hijo, nunca. Pero fue la misma existencia la que nos puso eso, digamos, al frente. Los casos que ustedes acompañan o van a acompañar son básicamente realidades de la existencia. Realidades que ustedes no pueden controlar. Pueden ser inclusive en sus propias familias, ojalá que no. O también en ustedes mismos. Yo acabo de perder a mi hermana menor, una persona que yo amaba profundamente, y se me fue el 30 de abril de este año. Cáncer de colon. Y fue muy triste poder tenerla que despedir. Pero la conciencia que pude desarrollar en estos años, después de perder a mi hijo, me permitió ministrarla, acompañarla en sus afugias finales para que ella pudiese partir. Pero eso, muchachos, es una realidad de la existencia. ¿Ustedes qué están haciendo? Aportando un granito de arena para acompañar una realidad. Y seguramente ustedes, tocados por el Señor, lo están haciendo. Qué bueno que lo estén haciendo, que sientan en su corazón ese llamado. Nosotros, a partir de eso, y el Señor tiene algo, nosotros somos muy creyentes ya, creemos en el Señor, y Él tiene una gran capacidad, y es de algo muy fuerte, muy triste, muy difícil, generar algo muy hermoso. Es como que naciera una flor en un sembrado que casi no tiene minerales, que casi no tiene abono. Él es capaz de recrear un escenario especial para hacer lo que Él considera importante, inclusive para ti. Mi esposa es coordinadora de catequesis. Ella nunca había sido catequista. Empezamos a buscar del Señor para que Él sanara un poco más ese vacío que se generó en nosotros. Entonces empezó a hacer cosas. Una vez estaba yo arrodillado en la parroquia en semana, buscando que el Señor me ayudara con ese dolor tan profundo, y me llamaron a que proclamara, me llamaron a que leyera. Ya después entendimos que era proclamar la palabra, que es leer, ¿no? Y cuando yo leía, yo veía ya el espacio donde las pocas personas que cantaban lo veía muy vacío, y yo me empecé a preguntar, pero la gente, pues, ¿dónde está el cantante? ¿Por qué no canta? Y el Señor empezó a poner a mí una semilla, juntando probablemente algunas capacidades con unas necesidades. Entonces yo me volví uno de los cantantes en mi parroquia, y yo ayudo en la parroquia a cantar algunas eucaristías, algunos eventos. Entonces mira que el Señor va haciendo de algo muy triste, muy complejo, algo muy bonito. Yo creo que en otro escenario yo no hubiese desarrollado probablemente esa situación, o mi esposa. Algo también muy importante, y es que yo creo que el Señor hizo presencia en nosotros, porque nosotros nos salimos de la estadística que se tiene establecida de que las parejas que hemos perdido hijos se separan.
Imagínate tú, de eso hablaba yo con mi esposa esta semana en una caminata, ¿cómo es posible que perdemos un hijo y tú vas a anexar dolor a esa pérdida? Separarte de tu pareja. ¿Cómo es posible que te vayas de tu hogar, de que tú rompas tu hogar? O si tu hijo menor no se merece el mismo amor que el hijo mayor. Entonces nos decían, no es justo. Entonces nosotros decidimos tomarnos de la mano. Puede ser también algo que se pueden llevar hoy en el corazón, porque pueden ustedes tener el día de mañana una pareja que están en un conflicto muy tremendo, y juntos es más fácil. Créanme que juntos es más fácil para poder seguir construyendo la vida, porque es que uno cree que la vida se detiene. Las familias que ustedes van a ayudar probablemente vean que sienten que la vida se detiene, o que el mundo tiene que detenerse ante su realidad, y el mundo no se detiene. Eso a nosotros nos dolió profundamente. Yo hablaba mucho con mi esposa de eso. Uno cree como que sí, y porque la gente sigue normal su vida. Si es que se me murió mi hijo, es que no les duele como a nosotros. No, la vida no se detiene. La vida no se detiene. Hace unas semanas estaba hablando de este señor Miguel Uribe, y todo el mundo hablando del Señor. Ya hoy casi nadie habla de él, porque es que la vida no se detiene, la vida continúa. Además, el papá se acaba de lanzar a ser precandidato. La vida no se detiene, muchachos. Entonces hay que ayudarle a estas personas, a estas familias, para que puedan seguir conectados con la existencia. Yo les confieso algo, yo tuve en el 2017, en medio de eso, pensamientos suicidas. Yo estaba una noche en el apartamento, mi esposa estaba con el niño en la clínica, yo estaba con mi hijo menor y el perrito, y yo tuve un pensamiento suicida, porque era tan fuerte la opresión que yo dije, no vale la pena vivir, no vale la pena, ¿cierto? Yo dije, no, de verdad, qué vaina la vida, no, yo me voy a matar, y es factible tener esos pensamientos. No hice planes, gracias a Dios, el Señor nos tenía para otras cosas, pero hay que estar también observando al papá y a la mamá de estos niños que estamos ayudando. Pregúntenle a la mamá cómo está, cómo se siente. Traten de tener esos espacios de escucha. Una cosa se la dicen al sacerdote, pero hay realidades, por ejemplo, entre mamás que son muy difíciles, o al papá. Los que son varones acá, hablen con los papás. ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo están sus emociones? ¿Usted qué ha pensado de la vida? Y por allí pueden encontrar algunas cositas que pueden ser de valor para ustedes, para poder acompañar. Porque créanme, la verdad, que la opresión que uno siente en la vida por un diagnóstico, por una enfermedad de un hijo y posteriormente por la pérdida es muy profundo. Eso llega realmente al alma. Entonces duele demasiado. Y levantarse, si no es con la ayuda del Señor o esos ángeles que Él envía a estas obras, pues sería imposible. Usted puede que no se sienta un ángel, puede que no, usted no tiene alas, ni vuela, ni levita, pero el Señor ha puesto en su corazón, y estoy convencido de eso, de que usted siente la necesidad de ayudar, y eso es muy bonito, y van a tener la oportunidad y se van a encontrar con cosas muy especiales en esos caminos. Por eso no abandonen la idea de hacer de ayudar en esta obra que el Padre pues y su comunidad están liderando, porque de verdad que esas familias lo van a necesitar. Los niños están atravesando por cosas que ni ellos mismos entienden, que les apliquen una quimioterapia, que se les caiga el cabello, que se vuelvan como unos muñequitos sin cabello. Para ellos no le paran bolas a eso. Nosotros los adultos sí le paramos muchas bolas a eso, ellos no le paran bolas a eso. Pero ellos en algún momento sí tienen dificultades, como mi hijo en algún momento nos preguntó, o le dijo a la mamá, y es, mami, ¿por qué me tuvo que dar esto? ¿Por qué me dio esto a mí? Y no vamos a tener toda la respuesta, muchachos, no la vamos a tener. Cuando el diagnóstico, a mi esposa le mandaron por WhatsApp un video de un sacerdote. El sacerdote nos invitaba como a pensar de que habían preguntas en esta existencia que no iban a tener respuesta.
Probablemente esas mamás y esos papás en medio de su confusión les pregunten: ¿a mí por qué me pasa esto? Y usted no va a tener la respuesta. Realmente nosotros hemos descubierto que la existencia tiene ese tipo de cosas. O sea, vivir significa también experimentar ese tipo de cosas. La enfermedad en cuerpo propio o el cuerpo de un familiar que queremos mucho. Perdemos a nuestros padres, a nuestros hermanos o inclusive a nuestros hijos, aunque no nos hayan advertido de eso. Hoy son ustedes acompañando familias, probablemente el día de mañana les toque a ustedes en sus familias. Y eso no tiene una respuesta. La respuesta básicamente es porque la existencia trae consigo ese tipo de cosas. Y no sé si mi esposa quiera compartir algo como mamá. Ha sido muy difícil, pero creo que nuestro soporte en todos estos años desde el diagnóstico fue y seguirá siendo el Señor. Esa es nuestra primera fuente. ¿Nos sigue doliendo mucho? Sí, muchachos. Ese dolor no se quita, ese dolor no se va, pero hemos aprendido a darle un manejo profundo a esa pérdida. Mi hijo ya no va a volver, pero estamos convencidos de que está en un plano al que nosotros quisiésemos llegar el día de mañana. Ojalá lo que hagamos nos permita ganarnos algunos puntitos celestiales para poder estar con él allá. Que no nos vayan a bolear mucho sartén apenas este cuerpo ya no funciona. Estamos tratando de hacer lo correcto y no es fácil, muchachos. Los que tratamos de caminar los caminos correctos somos tentados en todo momento para que nos desviemos de ese camino, pero hay que ser perseverantes. Y no sé, mi vida, si quieres comentar algo como mamá, algo de tus emociones. Muchas gracias. En el motor nunca hablamos hablado. Buenos días. Cuando uno está en ese remolino, de verdad es duro para los papás que somos buenos papás. Es muy duro. Porque es como si tu vida empezara a pasar por una película de terror. Yo ahora miro y yo creo que yo hacía las cosas como el piloto automático. Yo hacía lo que tenía que hacer. Yo no sé la verdad cómo hice para hacer tantas cosas porque no dejé de trabajar. Afortunadamente la empresa me permitía trabajar medio tiempo en la clínica y medio tiempo en la oficina, y el tiempo en la clínica me permitían ir a hacerle los exámenes a José. Todos los exámenes malucos me tocaron a mí. A él casi no. A mí, y eran exámenes horribles. O sea, yo tengo grabados los gritos de José David, porque muchos no se podían anestesiar, tenía que ser así. Entonces ustedes pueden estar con una mamá que le toca, porque me tocaban solas, Mario tenía que trabajar, o si no estaba trabajando, el otro estaba con el niño pequeño, porque no podíamos dejar a Juan Sebastián solo. Entonces, si pueden acompañar a alguien en medio de esos exámenes, son particularmente dolorosos. Las respuestas, atención con lo que le van a decir a la gente. A mí me decían, es que Dios le manda las mejores pruebas a los guerreros más valientes, y a mí me da una rabia. Yo no me diga eso, no es cierto. Yo no soy la más valiente, yo soy la más llorona, la más floja, la más chillona, y yo sé que si Dios sabe cómo soy yo, Él no me va a mandar una prueba así. No es reconfortable que te digan eso, ni te digan que estás limpiando los pecados de las generaciones pasadas, porque entonces ya me dio rabia con mi mamá, mi tía, mi abuela.
porque por culpa de ellas, mi hijo que no tenía nada, pues era un niño, tenía 9 años. Pues ¿qué tenía que hacer mi pobre hijo ahí por los pecados de las generaciones pasadas de mis familias? Entonces, es más fácil que digan que no saben. Cuando a mi hijo José David me preguntó por qué, yo le dije que yo no sabía, que simplemente aquí en la tierra, pues, si la gente se enfermaba, que lo único que yo sí sabía era que Dios sí estaba con uno en medio de la prueba. Eso sí es reconfortable. Que me ayudaba mucho a mí en medio del dolor hacer el rosario. Yo nunca lo hacía, pero a mí hacer el rosario era muy curioso porque en medio de mi tormenta, de verdad eran unos estados emocionales muy difíciles. Yo empezaba a hacer el rosario, lloré, yo rezaba y lloraba, pero terminaba el rosario y llegaba una paz y me duraba rato, entonces podía estar tranquila, porque en ese momento uno está súper intranquilo, demasiado intranquilo, porque uno siempre piensa que tu hijo se va a morir y tú no quieres que tu hijo se muera. Ya cuando nos dicen por tercera vez que 3 veces le vuelve a dar el cáncer a José, la doctora me dice, hay un tratamiento, pero te tienes que ir para Argentina. Y yo dije, no más, porque José sufría mucho. O sea, cuando yo iba a llevar a José David a las quimioterapias, literalmente yo sentía que estaba llevando a mi hijo al matadero, así como a Jesús a la cruz, a José David al matadero, porque el tratamiento es durísimo. Una vez que yo tuve que salir a conseguirle algo a José, José estaba en la habitación, y cuando salí estaban sacando a otro niño que ya llevaba como varios meses en el tratamiento, y yo, qué pesar la mamá, yo no sabía, yo estaba apenas empezando a recorrer el camino, y cuando yo vi al niño yo me quedé así, yo me quedé impactada, porque el niño ya no tenía sus cejitas del cabello, estaba muy delgado, el color de la piel se les pone muy raro, y yo pensé, mi hijo, y José David se puso así. Y a mí me daba rabia que la gente me mirara a José David de la misma forma en que yo había mirado al niño. Pero después entendí, es que de verdad es impactante, es muy triste, y con los niños me da mucho pesar con los adultos, pero a mí con los niños me da más pesar, porque son niños. Y los niños no saben ni siquiera lo que están viviendo. José David seguía su vida, él en medio de sus quimios, y es que estudiando coreano. Y llamaba que a practicar inglés con los amiguitos, porque eran como 5 que eran muy tecitos, entonces se hacían videollamadas en las tardes desde las clínicas. José David no sabía qué le estaba pasando. Él de pronto creía que se iba a sanar y que la vida iba, y yo también creía que se iba a sanar y que la vida iba a volver a ser como era antes, pero no. Es doloroso, es muy doloroso para los papás cuando a mí me cuentan que hay otra familia que lo está viviendo. Yo sé por lo que están pasando. No los dejen solos, ni los atosiguen, porque uno a veces tampoco quiere la gente encima, pero uno quiere saber que no está solo. Ayúdenles si no sé el alcance de su voluntariado, no sé si basta que la persona que están acompañando fallece. Igual me imagino, esperaría que después de eso sigan, porque después llegan las tormentas peores. Yo leía en un libro, y es totalmente cierto, el dolor, hagan de cuenta que son olas gigantes
y tú estás en la playa y la ola te coge y te revuelca y te araña y te aporrea contra la piedra, el dolor se va y tú quedas devastado. Entonces no dejen, esperaría que el acompañamiento siguiera después, porque las familias quedan muy adoloridas, las dinámicas familiares cambian. Tú venías haciendo las cosas de una forma, durante el proceso tienes que cambiar para lograr que acompañes a tu hijo. Cuando estábamos en el hospital, una vez una enfermera me dijo: mamá, estaba revisando la historia clínica de José y ellas cada que le dicen algo a un familiar anotan qué dijeron y a quién. Y me dijo: es que los felicito. Siempre dice papá o mamá, porque siempre a José David nunca nadie diferente a nosotros dos lo cuidó, pero eso fue un regalo, porque no todas pueden hacer eso, no a todas les dan permisos para hacer eso. Y no todo el mundo puede renunciar, porque la enfermedad, fuera de eso, te exige a veces dinero. A veces hay que comprar cosas que la EPS no te cubre. Entonces, para nuestra fortuna nos dieron pues la oportunidad, pero habían familias que no. Cuando también nos pasaba eso, a nosotros la clínica nos daba, por ejemplo, la comida, a José David y al acompañante, eso no lo hacen con todos. Yo por lo general, yo me obligaba a comer, yo nunca dejo de comer ni aunque esté enferma. Los únicos 3 años en que yo dejé de comer fue con José David durante el tratamiento, y las veces que comía era obligada, porque yo no podía, o sea, a mí no me pasaba de acá. Entonces yo regalaba la comida, porque había muchas familias que solo le daban al paciente y a los papás no. Entonces había gente que a veces iba, o a veces a mí iban mis amigos, los que quedaron, porque también la gente se va, y me llevaban comida a la clínica. Entonces yo la compartía. Entonces, si pueden ir a visitar a un papá a una clínica y llevarles comida, porque no les dan, también. Hay muchas formas de ayudar. Quedarse callado también es una forma de ayudar, y estar ahí es una forma de ayudar, porque hay veces las palabras sobran y te duelen. Entonces ustedes van a ir aprendiendo a quién le hablan, todos somos muy diferentes. Al lado de José David había un niño que los papás, uno se iba a viajar es que a Chile, y que la mamá a Panamá, y yo no entendía por qué lo dejan solo con la empleada. Entonella, la vez que nos felicitaron, me dijeron: mira, el niño de allí siempre es la empleada. Entonces, si pueden ayudarles de alguna manera, que ellos puedan estar más presentes, es también una forma de ayudarles. Si tienen otros niños, porque uno hay veces es todo encartado, pues bueno, a nosotros la verdad no nos pasó, pero uno sí veía a otros que eran como con su otro hijo en la casa sano, y uno teniendo que atender al que está enfermito. Entonces son dinámicas en las familias que se presentan, que de pronto ustedes ahí tienen una oportunidad de ayudar. Yo sé que son personas de fe y no van a juzgar, porque a nosotros sí nos juzgan las personas pues que no entienden. A uno le dicen: ¿quién sabe usted qué hizo? Y lo está pagando. Eso es tan doloroso. Entonces ya me imagino que no van a juzgar, que van a acompañar, que van a ayudar, porque pues no tiene que haber acción, o sea, hay que actuar. Uno no se puede simplemente quedándose llevando palabras y que el evangelio, no, hay que actuar, porque en serio necesitan que les hagan favores. Yo quería decirles eso, porque fueron de las cosas que más dolorosas resultaron para mí.
y decirles que es una muy bonita labor. A nosotros nunca lo tuvimos, pues nunca vimos un voluntario por allá, no. Sí tuvimos mucha acompañamiento espiritual, sí, eso sí lo tuvimos, pero este otro modo no. Entonces es una labor muy bonita que están haciendo. Dios los bendiga, el Espíritu Santo siempre llámelo cuando ustedes sepan que tienen que hacer algo y no sepan que llamen, y seguro les va a decir qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, y lo van a hacer bien, porque son familias que en verdad la están pasando muy mal y muchas son muy pobres espiritualmente. Entonces lo que se les diga va a ser como lo que se les marque. Entonces, donde a mí en medio de un dolor de esos me digan que Dios me está cobrando algo, seguro me vuelvo atea, pues me vuelvo atea. Entonces las familias a veces no son muy ricas espiritualmente, y por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que vaya a decir, porque a veces nosotros mismos somos muy fanáticos. Entonces podemos ir dando el mensaje equivocado. Dios es un Dios de amor, y que eso les quede claro a ellos, que aunque les esté pasando lo que les está pasando, hay alguien ahí acompañándonos, así parezca que no. Ya, eso era lo que les quería decir.